Así que gracias al Señor estamos acá una vez más. Y quería compartir con ustedes y seguir con esta parte del estudio de este gran hombre de Dios. Otra vez queremos recordar la página web de la iglesia Lumbrera, que es www.lumbrerabiblica.com. Allí también pueden encontrar las predicaciones que hemos estado haciendo, también la forma de comunicarse, también la forma de hacer preguntas y también de recomendar a otros. ¿Sabe? Que donde estamos predicando el evangelio, usted puede recomendar esa página. Esa es una manera, eso es como un tratado en vivo. Y también si usted usa el Facebook, estamos como Iglesia Bautista Lumbrera. Allí también puede encontrar información. Lo bueno de esto es que se ve en todo el mundo. Bueno, como les decía, vamos a seguir en el estudio de este gran hombre de Dios, Moisés. Y teníamos como título Hombres y Nombres que Inspiran. Y hemos estado ya, esta es la tercera parte de la serie Moisés. Es tanto lo que tenemos de este hombre. Cada vez que yo reviso un poquito más de Moisés, el corazón arde de ver cosas que el Espíritu Santo te revela para uno primeramente y después para compartirlo a la iglesia. Son hombres que existieron de carne y hueso, de verdad. Son hombres como tú y como yo. Personas que estuvieron en este mundo cumpliendo un propósito. Y están en las Escrituras con una razón. Porque Dios los puso allí para que nosotros aprendamos de ellos. Así que esta foto es la de Charlton Heston. Sí, ese fue un gran artista de Hollywood que en el 1956 representó a Moisés. Y la razón que lo digo es porque este nombre ha sido tan inspirador que ha llegado hasta Hollywood. Bueno, vimos en la otra foto de la vez pasada la escultura de Miguel Ángel. Así que son hombres que han hecho impacto en la historia, impacto en el cine por medio de este personaje. Y estos personajes se acercan tanto al patrón bíblico, pero nunca podrán realmente representar lo que fueron, porque fueron únicos. Moisés, hay 137 capítulos en la Biblia que hablan de lo que hizo Moisés. 137. No hay ningún personaje en la Biblia que tenga tanto como tiene Moisés, con excepción, por supuesto, de nuestro amado Salvador. Es autor del Pentateuco, de los 5 primeros libros, ¿verdad? Del Éxodo, el Génesis, Levítico, Deuteronomio. Es un hombre que proclamó la ley de Dios una vez que Dios se la dio. Es autor del Salmo 90 y del Salmo 91. Y él aparece citado por lo menos 80 veces en el Nuevo Testamento. Tiene un tremendo currículum este hombre, ¿no? Y se dice que este hombre era el hombre más manso de toda la tierra. Así que con todo ese currículo debería estar orgulloso, pero era humilde, era manso. Y esto nos enseña de lo que el Señor nos dice a nosotros. Dice, sed manso y humilde de corazón como yo. Y dice que el Señor Jesucristo es el autor y consumador de nuestra salvación. Estos hombres son sombra solamente de nuestro bendito Salvador, con todo y lo grande que fueron. ¿Qué dice la Biblia de Moisés? De Moisés la Biblia dice que en Hebreos 3 y 5, y Moisés fue a la verdad fiel en toda la casa de Dios. Esto es interesante porque fue fiel en toda la casa de Dios, en todo Israel y en toda la labor que Dios le encomendó. La palabra para Moisés es fiel. Y la palabra fiel tiene que ver con lealtad, y eso lo vimos el domingo pasado. Es conocimiento de lo que Dios reveló y actuar según lo que Dios le ha revelado sin mirar a derecha o a izquierda. La palabra fiel hoy tiene muchas acepciones. Bueno, mira, tú eres fiel a tus principios, eres fiel a tu esposa, eres fiel a la palabra que tú mismo has dicho. Pero lo importante en la Biblia es que nosotros somos llamados fieles, aunque no lo somos. Y esto se llama gracia. Por ejemplo, en el libro de Efesios, el apóstol Pablo le dice a los creyentes de Éfeso, le dice, vosotros fieles y amados de Dios que estáis en Éfeso. ¿Por qué? Porque el creyente en Cristo ha puesto su fe en Él. Y la Biblia dice, justificados pues por la fe.
tenemos fe en el Señor Jesucristo y somos fieles a su llamamiento, aunque tú y yo sabemos que en la práctica nosotros muchas veces Dios nos tiene que dar un tate quieto y un empujoncito porque adolecemos precisamente del core, del núcleo de lo que es la fidelidad. Pero sin embargo esto se llama gracia. Dios nos ve fieles en Cristo. Dios nos ve justificados, nos declara justo en Jesucristo. Y esto es por la salvación que proclamamos en la Biblia. Dios es fiel. Por eso a los que creen en Él se les llama fiel. Este es el ejemplo de Moisés. Moisés fue a la verdad fiel en toda la casa de Dios. ¿Qué más dice la Biblia acerca de Moisés? En Deuteronomio 34:10 nos dice que nunca más se levantó profeta en Israel. Oiga, y usted conoce y ha oído de Isaías, Jeremías, Amós, Miqueas, Nahum, Habacuc, todos los profetas. Sin embargo, no hubo profeta más grande que él de acuerdo a la Biblia. Profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Dios tuvo un encuentro personal con Moisés, cara a cara. Wow, eso es interesante. Pero no se apure, ni se entristezca, porque nosotros somos declarados bienaventurados, porque no vimos y creímos. Nosotros tenemos la salvación en Cristo, no porque hemos sido buenos ni nada por el estilo. Es porque hemos aceptado que somos pecadores y reconocidos delante de Él nuestra situación y aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y dice la Biblia que nosotros entonces somos declarados bienaventurados porque no vimos y creímos. Como Tomás, usted sabe en la historia de Tomás, que él dijo, si yo no viere, yo no voy a creer. Porque se presentó Jesús resucitado en aquel aposento alto y él no estaba. Estaba comprando pan en ese momento. O en otra parte. Pero cuando él viene, él duda de que haya pasado eso, de que su maestro había resucitado. Y Cristo se le presenta y le dice, Tomás, toma, toca mis manos, ve los huecos, la señal de los clavos en la cruz, ve mi costado. Y él lo vio y él dijo, Señor mío y Dios mío. Y esto nos explica también que para poder ver a Jesús por fe, tú tienes que declarar y creer que Jesús es el mismo Dios. Él dijo, Señor mío y Dios mío. Cuando vio a Jesús, Señor, Curios, Dios mío, el que es mi Dios, es Jesucristo. Entonces, bienaventurados los que vieron y creyeron. Pero no se ha levantado profeta en Israel como Moisés, que habló cara a cara. También la Biblia dice de Moisés que fue rey. Usted no sabía eso, ¿verdad? Dice la Biblia en Deuteronomio 33:5, y fue rey en Jesurún. Jesurún es un nombre figurativo para la nación de Israel y quiere decir el que hace las cosas recta. Eso era un nombre que Dios le dio a Israel como su pueblo amado. Y a Moisés Dios lo nombra rey de Jesurún. Cuando se congregaron los jefes de los pueblos con las tribus de Israel, es que a él iba toda la gente. Era como el rey del pueblo nómada en el desierto que estaba tomando identidad. Ese era Moisés, declarado como rey. Mire, me hace pensar como nosotros, como creyentes en Cristo, tenemos el privilegio de estar a la par de Moisés. ¿En qué sentido? La Biblia dice que los creyentes en Cristo somos declarados reyes y sacerdotes para Dios. ¿Cómo le parece? Y no es para que nos vanagloriemos, sino que nos gloriemos en la cruz. El apóstol Pablo, sabiendo esto, dijo, y lejos esté de mí gloriarme en cualquier otra cosa, sino en la cruz de Cristo. Cuando usted tenga ganas de exaltarse a sí mismo, de poner en alto su persona, piense en Cristo en la cruz con la corona de espinas. Allí es donde está nuestra salvación. De ahí surge nuestra vida eterna. De la grandeza de la humillación de Cristo. Bien, nosotros en Primera de Pedro nos dice que mas vosotros sois real sacerdocio. Somos un pueblo de sacerdotes reales. Y la palabra real viene de la realeza, de reyes. Nosotros reinaremos con Cristo en el milenio.
Hay muchas promesas para el creyente, pero esto no es el propósito para lo cual nosotros debemos pensar ser salvados. Debemos pensar ser salvados porque esta es la voluntad de Dios. Él murió en la cruz para rescatarnos de nuestra bajeza, de nuestro pecado, de nuestra perdición, y nos ofrece vida eterna en Cristo, además de un paquete buenísimo. Pero siguiendo con Moisés, dice que en el Éxodo capítulo 18, versículo 16, Moisés le explica a su suegro Jetro, cuando su suegro viene a visitar a Moisés en el desierto, cuando estaba toda la nación de Israel allí con él. Él dice: cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus estatutos. Moisés era el juez, no solamente príncipe, sino rey de Israel. Dios le declaró así. Él era el que juzgaba, el que venía, y ahí es cuando su suegro Jetro le dio una recomendación, un ejemplo, un consejo muy sano. Le dijo: Moisés, yo veo que toda esta gente está parada delante de ti. Eran 2 millones de personas. Y Moisés estaba agotadísimo porque la gente venía a ponerle sus reclamos, sus asuntos. Y el suegro le recomendó que pusiera personas idóneas por cada grupo de familias, de millares, etcétera, y los casos más difíciles se los trajeran a él. Pero eso es asunto para otra enseñanza. Lo cierto es que Moisés era juez de Israel, príncipe, era rey de Israel. Ahora, esto es lo que dice la Biblia acerca de Moisés. Pero nosotros vimos ahora en la lectura pasada, vimos esto. ¿Qué pensaban sus hermanos? Él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Ahora usted dirá: bueno, Dios lo puso, mira todas las escrituras. Sí, pero eso no era lo que pensaba la nación, sus hermanos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué esta reacción y este pensamiento? Porque una cosa es la que tú pienses de ti, otra cosa es lo que la gente piensa de ti, y otra cosa es lo que Dios piensa de ti. Una cosa es la que tú piensas de ti, otra cosa es la que la gente piensa de ti, y otra cosa es cómo Dios piensa de ti. Son 3 cosas diferentes. La gente, sus hermanos, pensaban que este era un salido, un metido, un asomado, como le dice, un presentado cualquiera. Porque esta fue la ocasión cuando Moisés vio que estaban lastimando un egipcio a uno de sus hermanos, siendo él príncipe faraónico. Y él entonces se levantó, vio para los lados, no había nadie, y mató entonces a aquel egipcio. Escondió su cuerpo, nadie me vio, etc. Y usted dirá: bueno, ¿y ese Moisés es el que acabamos de ver todas estas cualidades? Este Moisés es el que Dios habla como juez, príncipe. Nadie se levantó, el más manso de toda la tierra. ¿Y qué pasó con ese Moisés que se levantó y mató a un hombre y lo escondió y calladito? ¿Cuál era la diferencia? Dios nombra las cosas que no son como si fuesen. Y Dios ya sabe, ya tiene de antemano, ya sabe nuestro futuro. Tu situación en este momento, o lo que a ti te pase o te ocurre en este momento, escúchame, no define quién eres. Cualquier situación, por profunda que tú estés pasando, crisis familiar, matrimonial, crisis de trabajo, crisis de pelea entre otras personas, o cualquier otra situación, una molestia grande que tuviste, una pérdida, un fracaso, eso no define tu personalidad, no te define. Dios es el que te define a ti. Y Dios dice que nosotros hemos sido ordenados desde antes de la fundación del mundo para ser hijos amados, para dar gloria y honra a su nombre. Así que cuando Satanás venga a tu oído a decirte que eres un fracaso, o que estás mal, o cualquier otra cosa, dice: un momentico, yo soy un hijo o una hija de Dios, comprada por la sangre preciosa de Cristo, y nada de las circunstancias me define. Solo Dios es mi Salvador y Él me ha definido como su hijo precioso. Así que esto es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué tenía para Moisés? ¿Cuál es la diferencia entre este Moisés que se habla de las Escrituras como un hombre grande, cual no ha habido ninguno como él antes, y lo que pasó
cuando él se levantó y mató a aquel hombre? Su impulsividad. Él actuó antes de tiempo. Y mire, esto era una cosa que pensaban sus hermanos. ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Esa fue la pregunta que le hizo uno de los israelitas. ¿Se imagina el dolor en el corazón de Moisés aunado al temor? Porque él dijo, la cosa se descubrió, pero lo que él sintió en su corazón, yo me levanté para matar y defenderlo y ahora me dan una patada. ¿Te ha pasado que los tuyos te traicionan? ¿Te ha sucedido alguna vez? ¿O será nada más a mí? Mire, eso ocurre muchísimo. Las personas que tú le das, que tú le ofreces, que tú te brindas, que tú te abres, en un momento dado te dan una patada. O salen con algunas cosas que tú no hallas por dónde. ¿Qué pasó aquí? Y ¿sabes qué? Lo que más duele es cuando viene de gente querida y amada. Una canción muy antigua, no tan antigua, pero referida al amor, decía: si el amor es una rosa, tendrá espinas como tú. Es decir, las cosas bonitas tienen espinas, las cosas buenas tienen espinas. Y sabe que Dios lo ha puesto allí por un propósito. Dios tiene a los grandes traidores, a los grandes dictadores del mundo, a las personas que tal vez desde el punto de vista nuestro nos hacen mal, lo tiene con un propósito. Dios lo tiene allí para moldear nuestro carácter. ¿Cómo vamos a aprender si no tenemos experiencias en la vida? ¿Cómo te puedes tú acercar? El jueves pasado tuvimos una reunión en un funeral y uno pensará, caramba, ¿por qué Dios trae esto? ¿Por qué mueren las personas? Etcétera. Pero las personas allí, por la lectura de la palabra de Dios, salieron fortalecidas, estando una persona muerta que había pasado de la escena de esta vida, y otra persona aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Entonces hay siempre un propósito. Otro propósito es que la iglesia lumbrera sigue adelante. No es necesario que esté un pastor o varios pastores. La iglesia es de Cristo y la iglesia se sostiene por el Espíritu Santo. Todo Dios tiene un propósito para tu vida. Situaciones que te ocurran, no te caigas en depresión o a pensar que, caramba, esto me está ocurriendo a mí y al Pato Donald, a nadie más. No, le ocurre. El apóstol Pedro le decía: sabiendo que todas vuestras aflicciones se van cumpliendo en todos vuestros hermanos en todo el mundo. Y nos da una recomendación: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado para vosotros. Yo no sé si esa palabra es para ti, pero es para mí. Y si tú la quieres tener, agárrala. Pero Dios tiene un propósito para cada cosa que te sucede. Hay que aprender de las lecciones. Ahora sí, hay un señor que citó, no recuerdo quién, pero él dice que el que no está dispuesto a reconocer y aprender de sus errores, está condenado a repetir su historia. Todo el tiempo. Entonces es mejor aprender la lección. Señor, ya la aprendí, no voy a volver a pasar por allí. Moisés reaccionó de esa manera y mató a aquel hombre de una manera impulsiva. ¿Por qué? Porque él pensaba, oiga, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Pero hay un detallito chiquitico: ellos no lo habían entendido así. Wow, esto es fuerte, esto impactó a mí mi corazón. A veces uno piensa, no, porque yo pensaba. Usted no ha visto las grandes excusas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Es que yo pensaba. Ahí está la frase: yo pensaba. Yo pensaba que esas cosas eran así, que ellos iban a comprender. Pero preguntaste, averiguaste, y en el plano espiritual, ¿lo oraste? ¿Lo pusiste delante del Señor? ¿Lo consultaste con personas pruebas, con personas de consejería, con gente de experiencia? ¿O te fuiste a la ligera? ¿O no oíste ningún tipo de consejo? Porque yo pensaba. Hay que tener cuidado con esa frase. Yo pensaba nos habla del individualismo.
nos habla de egocentrismo y nos habla de egoísmo. Todo viene con el ego, y el ego es mi. Aquí nos enseña Dios en estas lecciones de un hombre que vivió hace 1470 y pico de años antes de Cristo, aproximadamente. Nos da lecciones reales a nosotros hoy en día. Él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Es más, él pensaba: yo soy el libertador de Israel. Ahora les pregunto, hermanos, ¿tenía Moisés razón? Sí. ¿Él pensaba? Sí, tenía razón. Él pensaba que Dios le iba a dar libertad a su pueblo por mano suya. Ese pensamiento venía de algún lado, ¿cierto? Dios se lo había colocado allí. Pero ¿en qué falló Moisés? No esperó. Por eso el salmista nos dice que en Jehová esperaré, diligentemente indagaré. En Él está anclada mi alma y mi esperanza. Hay que esperar, todo tiene su tiempo. No te apresures. Es típico de los jóvenes, dicen. Por eso yo soy joven todavía. De apresurarse rápidamente a pensar y hacer las cosas, ¿verdad? Pero no hay que desesperarse. Hay que tener paciencia. Hay que pedirle al Señor sabiduría para hacer las cosas, porque si no, hay el fracaso y hay un retroceso, y Dios te va a usar. Pero si tú persistentemente estás andando fuera de la voluntad de Dios, hay un momento en que Dios, como decimos en manera de chiste, Dios hará su obra contigo o sin ti. Dios buscará hacer otro. O sea, nosotros no somos indispensables para la obra de Dios. Ahora, Pedro le dice a Timoteo, él le dice: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento, vaso de barro limpio para la gloria de Dios. Somos vaso de barro, pero si nos limpiamos, podemos andar o ser un instrumento útil para la gloria de Dios. Moisés se adelantó a la cosa. Moisés se paró impulsivamente y no solamente mató, sino que escondió a ver si nadie lo veía. Y el que trabaja en oscuridad siempre tiene un componente diabólico del enemigo. No trabajes en oscuridad. No trabajes en secreto. Tienes que decir, tienes que comunicar, tienes que estar. Y esto es para los que los que son casados, los que son solteros, los que son padres de familia, los que viven solos. Tienes que siempre tener una rendición de cuentas. Moisés aparentemente no tenía a quien rendirle cuenta a Dios, pero no lo hizo. Ahora, oiga, él era el libertador de Israel, pero lo que hizo fue a destiempo. Dios tiene un plan perfecto para ti y puede estar queriéndote usar para su gloria y su honra. Y a veces somos impulsivos y queremos de una vez trabajar para la gloria de Dios. Y a lo mejor en ese instante no es el momento que Dios tiene para ti. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, hay varios filtros. El número 1 es la oración. Ponlo delante del Señor. Número 2, lee la palabra de Dios. Cambia tu mente. Número 3, dice Romanos 12, hay que renovarse. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que la respuesta no está en este mundo, está en la palabra de Dios y en sus cosas. El otro filtro es: busca consejo. Ve las cosas de antemano y trata de anticiparte. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Eso lo aprendemos de esta situación de Moisés. Él pensaba, y sabes que el pensamiento es una cosa seria, ¿no? Porque tú te programas en pensamiento y te crees una mentira y tú mismo te la puedes creer. Y resulta que por el pensamiento el hombre va al infierno. Eso es triste y es trágico. Hay personas que piensan que yo soy bueno. Yo pienso que soy bueno y que yo no le hago mal a nadie. Yo pienso que voy al cielo. Ay, ese pensar está lejos de la voluntad de Dios.
Dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, el apóstol le dice a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos tiempos son ahora mismo, mi hermano. Tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Lo ha visto alguna vez? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Es decir, hay personas que piensan que yo soy mejor que el otro, piensan que yo estoy bien como estoy, piensan que yo no necesito ejemplo de nadie ni consejo, y son gente que la Biblia los pone como peligrosos. Señor, nunca permita que nosotros caigamos en este rango, pero todo viene por el pensamiento. Yo pensaba, mas ellos no pensaban así. Recuerda, una cosa es lo que tú piensas de ti, otra cosa es la que Dios piensa de ti, y otra cosa es la que la gente piensa de ti, que es la que, bueno, en un sentido no nos debería importar, sino lo que Dios piensa de nosotros y actuar de acuerdo al patrón que Dios nos ha puesto. Pero, ¿qué dice Isaías 55:8? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Lo que tú piensas no son los pensamientos de Dios. Ahora, ¿cómo puedes tú conocer los pensamientos de Dios? A través de la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, el estudio serio de la palabra de Dios. Una de las formas es tu estudio privado de la palabra de Dios, o venir a la iglesia, al discipulado, o tener estudios bíblicos, pero personales, en intimidad con Dios. Buscar la palabra de Dios, que podamos decir como el salmista: cuán dulce me son, oh Dios, a mi paladar tus palabras, más que la delicada miel, la que brota del panal. Jeremías decía: Señor, fueron halladas tus palabras, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque yo las comí. Comerse la palabra de Dios. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Pero ¿qué debemos pensar de nosotros mismos entonces? ¿Nos dice la Biblia algo respecto a esto? ¿Qué piensas de ti? ¿Cuál es tu posición? ¿Cómo te pones si te dijeran, bueno, defínete a ti mismo? Ahí empieza yo soy, ¿verdad? Pero ¿cómo nos dice la Biblia que debemos de pensar? Romanos 12:3. Cada cual que está entre vosotros, esto aplica a nosotros aquí, no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Fíjate que no dice no tenga más bajo concepto, porque nadie está pensando, ay, yo soy aquí, esto y ya no. Pero el mundo se pone aquí arribota, ¿no? Porque el sentimiento, la tendencia natural pecaminosa del hombre es el orgullo y la soberbia, ponerse arriba. Y dice, no tenga más alto concepto de sí mismo el que deba tener. ¿Cuál entonces? Piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea que tú vas a buscar cuál es la medida de fe, lo que está en la Escritura para ti. Aprender de la palabra de Dios. Es una buena, es el único recurso. Jesús no habló del camino o de un camino, habló de el camino. Y él dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Pablo le decía a Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Redarguye, instruye, endereza, llega hasta lo más profundo. No es el pastor, no es el predicador, no es quien te lo dice, es la palabra de Dios. Segunda de Corintios 10:5. Hay algo que allí, si tú tienes pensamientos que van en contra de la palabra de Dios, tú dirás, pero yo estoy luchando con esto. Y eso es bueno.
Pero la lucha tiene que ser con sentido espiritual. Dice que hay argumentos y altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios. Moisés lo hizo. Él en un momento dijo: yo soy el libertador de Israel. ¿Y qué hizo? Se levantó y mató. ¿Y le fue bien? No, eso atrasó 40 años su cosa. Dios lo tenía cronometrado. 40 años a los 40 años fue que mató a aquel egipcio. Él estuvo aprendiendo en toda la sabiduría de los egipcios. Pero ahí no le enseñaron la sencillez, la obediencia, la mansedumbre y la sujeción a Dios. Sin embargo, él tenía esa semilla de sus padres y del Espíritu Santo que le estaba guiando a aquel hombre para que tuviera un encuentro personal con Dios. Hay pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios, ¿sabía? Y esos pensamientos están llenos de altivez. ¿Sabe quién lo pone? Mi naturaleza pecaminosa. Sí, pero ¿sabes quién la inflama? El enemigo. El enemigo de nuestras almas, hermanos. Como creyentes nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El Dios de este siglo, con D chiquita, D minúscula, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, los que no son salvos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A ese Cristo que nosotros predicamos, que es libertador, pero entendemos que nosotros como creyentes muchas veces fallamos, muchísimas veces, pero el Señor está allí para rescatarnos como nuestro Salvador y no como nuestro juez. Lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Obedecer al Señor. Hay aquel viejo himno que dice: para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él, siempre habremos de Él y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Yo no sé cuántos son aquí creyentes, solamente el Señor lo sabe, pero sé que muchos han mostrado, ¿verdad?, que son creyentes, hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador. Pero si hay alguna persona que no tiene a Cristo como Señor y Salvador, que no tiene en su noticia el haber hecho un alto y encontrándose con Jesús, decir: Señor, yo te reconozco como mi Señor y Salvador, dejo la vida de pecado que tenía y ahora te sirvo a ti como mi Señor. A menos que no hayas hecho esto, la Biblia no habla de una salvación universal, de que todo el mundo es salvo así porque yo nací así desde chiquito, o tengo mis padres, o desde siempre. Eso no existe. El desde siempre no existe en la familia de Dios. Hay un cuándo, un dónde y un cómo. Tú te encontraste con la luz. Tuviste un encuentro personal con Jesucristo. Si no lo has tenido, este es el momento. No lo dejes pasar. Si estás inseguro o insegura de tu salvación, hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación en que puedes tener esta dicha de tener la luz de la vida, la salvación en Cristo. Después de eso, Moisés, este es el momento en el cual comenzamos. Él oyendo Faraón acerca de este hecho, el hecho que Moisés había hecho en su impulsividad, valga la redundancia, había matado a aquel egipcio. Entonces Faraón buscó matarlo. Hubo consecuencias. Y esto es algo para aprender. A veces en desobediencia hacemos algo y pedimos perdón al Señor y el Señor nos perdona, pero hay las consecuencias. Hay las cosas que nos van a perseguir. Y si no nos ponemos a cuenta con Dios, dice la Biblia: y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta es la gracia salvadora. Esta es la gracia salvadora. Por eso estamos acá.
Después que Faraón oyó acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Ahora Moisés dejó todo lo que tenía, dejó esa vida de egipcio, dejó ese principado que tenía, esa educación. Dicen los historiadores y la gente que sabe que Moisés, al ser enseñado en las mejores universidades de Egipto, el tipo sabía de matemática, de astronomía, sabía escribir y leer jeroglíficos. El tipo sabía de todo lo que debía saber un universitario egipcio en aquel momento. Pero él no tenía la salvación. Él no había tenido un encuentro con Dios. Él no había aprendido la humildad y la obediencia a Dios. El versículo 16 dice que él llegó a un pozo, y esto es parte de lo que vamos a hablar la próxima vez, Dios mediante, porque hay muchas cosas relacionadas a los pozos en la Biblia que podemos aprender. Son estudios buenos allí. Y también el encuentro que tuvo Moisés con Dios. Hasta ahora, Moisés había sido separado por Dios y estaba andando en el camino de oración de sus padres. Pero Moisés no había tenido un encuentro personal con Dios. Y a eso queremos llegar la próxima vez que nos reunamos, si el Señor lo permite. Pero en el momento, mientras tanto, ¿qué haremos con lo que hemos oído? ¿Qué haremos con la palabra que el Señor nos ha dado esta mañana? ¿La dejaremos allí? Qué bueno estuvo la palabra, pero la aplicación, Santiago nos dice, el que se ve, el que oye la palabra y se va sin hacer nada, es como el que se ve en un espejo, ve cómo era y se olvidó y se fue. Hay que hacer algo con lo que hemos hecho. Cierra tus ojos. Padre, queremos darte las gracias por la bondad tuya de mostrarnos en tu palabra. Lo maravilloso es que tú hablas individualmente a cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra es viva, es eficaz y hace efecto en nuestros corazones, Señor. Vemos que en la actitud de Moisés, aunque él tenía en su corazón una revelación tuya, él se adelantó a los acontecimientos sin poner delante de ti lo que iba a hacer. Tal vez si él hubiese orado y puesto delante de ti sus asuntos, la historia sería otra o más corta. Pero no obstante, Señor, tú lo levantaste y lo usaste, Señor, y esta es tu gracia, tu misericordia, y aprendemos de él. Señor, reconocemos que muchas veces somos impulsivos y no ponemos delante de ti nuestra situación, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer nuestra incredulidad muchas veces y nuestra falta de sujeción o nuestra falta de consulta a tu palabra, Señor. Gracias porque tú has puesto alrededor nuestro nuestros hermanos, nuestros consejeros, personas que tienen más rato, más tiempo caminando tus caminos, y tú los has puesto, Señor, para que sean guías en otros. Pero la mayor guía es tu palabra, es el Espíritu Santo que nos enseña, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu obra. Ayúdanos a no adelantarnos a lo que tú nos has puesto. Ayúdanos a no pensar que las cosas son de un modo sin haberlo puesto delante de ti, sabiendo que una cosa es lo que piensa el mundo, otra cosa es lo que pienso yo, pero lo más importante es lo que tú piensas de nosotros, Señor. Gracias porque al ser salvos tú nos has puesto en un lugar de privilegio, y lo primero es que somos hijos tuyos, con todos los privilegios de ser hechos hijos tuyos, Señor. Nos has llenado de tu gracia, nos has dado de tu misericordia, nos has dado una herencia inalcanzable, inaccesible, inmarcesible, que no se corrompe, Señor, que está guardada en los cielos, y nos has dado una ciudadanía celestial, Señor. Te alabamos porque esto es producto de la obra de Cristo. Señor, bendito sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, a obedecerte, obedecer y confiar en Jesús, porque es la senda marcada para andar en tu luz. Yo te pido por alguno que si en esta mañana no tiene en su noticia el encuentro personal con Jesús, que ha cambiado su vida, que le ha libertado del infierno mismo y que le ha puesto en este lugar de privilegio. Si aún no lo tiene, Señor, permite que en esta mañana sea el día, Señor, en que pueda aceptar a Cristo como Señor y Salvador, entregar su vida a ti, Señor. Habla a su corazón, Señor.
Te pido que en esta mañana, Señor, nos des el compromiso a cada uno de obedecerte y de someternos a ti, Señor, de ser usados por ti, así como Moisés fue usado, Señor, a traer gloria a tu nombre. Quita de nuestra mente el trabajar en tu obra nada más por tener algo, Señor, o por ser nombrado algo, Señor, sino simplemente para obedecerte y traer gloria a tu nombre. Y seguro estamos, Señor, que tú darás la victoria y nos darás bendición, Señor, porque es tu promesa. Quiero bendecir a cada uno de los que están aquí, Señor. Darte las gracias por la atención y el respeto que cada uno de los visitantes, nuestros hermanos, han puesto, Señor, a la exposición de tu palabra. Señor, y quiero pedirte, porque alguno, si tiene un problema, una situación, un proyecto, un asunto, Señor, que le está dando vuelta o que le está causando tristeza o problemas, Señor, que sepa que la bendición de Jehová es la que enriquece y no causa tristeza con ello. Señor, te pido por esa persona con ese trabajo que no encuentra, o en esa dificultad que tiene con su jefe, Señor, o en ese salario que no le alcanza. Señor, te pido que seas tú proveyéndole a esa persona, Señor. Que seas propicio para estas situaciones de necesidad, por las que los que tienen necesidad, Señor, que tú les proveas, que nosotros podamos ser el medio de bendición, Señor. También rogamos, Padre, por aquellos que tienen un peso espiritual, para hijos que tal vez no son creyentes, Señor, que puedan ellos venir a tus caminos, Señor. Por aquellos con sus familias, con sus hijos, sus hijas, por aquellos con sus nietos, Padre, que tú les bendiga. Por la relación nuestra con nuestros padres, Señor, que podamos tenerlo en sitios de honor y respetarles. Señor, por nuestra condición como casados, Señor, como hombres de hogar, ayúdanos a ser responsables, Señor. Ayúdanos a saber que somos los sacerdotes del hogar, Señor, y como mujeres también, como esposas, Señor, ayúdalas a tener, Señor, sujeción a ti primeramente y también a la cabeza que tú has puesto en el hogar. Señor, por la economía de cada hogar, Señor, por los planes y proyectos, por los viajes, por situaciones diversas. Señor, tú las conoces, por las enfermedades, Señor, por aquellos que están en un lecho de enfermedad o que tienen alguna enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, los ponemos delante de ti. Sánales, Señor, en tu inmensa misericordia. Por aquellos que tenemos familiares lejos, en el extranjero, en nuestros países, te rogamos bendición y alivio para nuestros países, Señor. Rogamos por la iglesia perseguida, por los misioneros, por la extensión y propagación del evangelio, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Te pedimos por la proclamación del evangelio, por la situación y posición de esta iglesia, Señor, que tú has bendecido, que tú sigas bendiciendo esta iglesia, Señor, con la proclamación de tu palabra, que seamos lumbrera del evangelio en cualquier lugar donde estemos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, por permitirnos esta mañana hablar de tu palabra y reunirnos y estar al torno de lo que tú quieres y tienes para nosotros. Te bendecimos, Señor. Recibe las gracias, la honra y la gloria, porque te las ofrecemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.